Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marco Castelli, bienvenidos a un nuevo video tutorial de AutoCAD 2017. Continuamos viendo el tema de los bloques. En esta ocasión les voy a enseñar cómo poder agregarle a los bloques atributos que pueden ser utilizados luego, ya sea para extraer datos, ¿sí?, que ustedes necesiten, o para mostrar información dentro de su dibujo, ¿sí? Vamos a abrir un dibujo nuevo, vamos a poner acá DISO DWT. Y les decía, ustedes pueden agregarle a un componente, perdón, sigo con componente, ustedes pueden agregarle a un bloque atributos que luego estos los pueden utilizar. Por ejemplo, pueden obtener información de estos atributos o pueden simplemente querer mostrar estos atributos en pantalla. Por ejemplo, si ustedes son arquitectos y están colocando columnas en una vivienda, están haciendo un plano donde ponen columnas, por ahí les interesa tener marcado el número de columna, por ahí les interese tener marcado cuál es la composición de esa columna, de cuántos son los hierros de esa columna, cómo está construida o lo que fuera. Entonces, cuando ustedes se ponen a aplicar un dibujo de lo que podría llegar a ser una columna, por más que las columnas se vean iguales, o sea, el dibujo puede ser que sea similar o igual, los atributos que incluyen estas columnas que no lo sean. Entonces ustedes pueden catalogarse de alguna forma estos bloques, ¿sí?, para luego extraer de estos bloques información y saber, por ejemplo, cuántas columnas de un tipo tienen, cuántas de otro tipo, cuántas son con hierros de 10, cuántas son con hierros de 8, cuántas son, ¿sí?, por dar un ejemplo. O pueden tener sector de oficinas donde ustedes tienen entonces escritorios y donde ustedes tienen 3 o 4 modelos de escritorios diferentes. Entonces colocan bloques con información de estos escritorios, donde los tienen catalogados como el escritorio básico, el escritorio ejecutivo, el escritorio para el presidente o vicepresidente y demás. Y tienen entonces las medidas y tienen cómo está compuesto y cuál es su valor o lo que fuera, ¿sí? Ustedes pueden indicar dentro de sus entonces bloques algún tipo de atributo que ustedes pueden luego ya sea mostrar o usar para obtener información entonces de su dibujo. Para ello vamos a hacer algo muy simple. Voy a hacer rectángulo. Voy a hacer un rectángulo, entonces voy a poner cotas, ¿sí? Voy a hacer cotas y lo voy a hacer de 1 por 1 y vamos a hacer un clic. Acá tenemos el rectángulo. Supónganse que esto, por ejemplo, es una mesa, ¿sí?, y que yo tengo que colocar entonces los atributos que tiene la mesa porque soy un vendedor o soy un diseñador de mesas o lo que fuera y necesito de crear un bloque que tenga ciertos atributos para poder identificar dónde yo utilizo esta mesa, por ejemplo. O sea, qué mesa es, qué tipo de mesa es, qué código tiene y qué valor tiene, por dar un efecto. Un ejemplo, perdón, no un efecto. Entonces, yo voy a venir voy a crear como siempre, entonces voy a poner un nombre, mesa, al bloque, pongo designar punto, digo que el punto es pongo designar objeto, selecciono la mesa, aprieto barra de espacio y le voy a poner que quiero entonces editarla, abrirla en el editor de bloques para poder agregarle atributos. Pongo aceptar. Entro en el editor de bloques y voy a definir ahora cuáles son los atributos que quiero agregar. Para ello tengo acá definición de atributos, hago un clic encima. Me permite entonces definir qué tipo de atributos quiero, cómo los quiero centrados, en qué ubicación los quiero, qué tamaño quiero que tenga el texto y demás. Si quiero que sea notativo, si quiero un tipo de texto en especial, una letra en especial, puedo aplicar un estilo, lo que fuera, yo lo puedo configurar acá. Si quiero que sea visible o no, por ahí me interesa mostrar en el plano solamente en la mesa y no los atributos, pero sí me interesa que después pueda recuperar yo entonces esa información de alguna forma que aún no hemos visto, que yo pueda recuperar la información que no es visible, ¿sí? Puedo querer que sea visible. En este caso yo lo voy a dejar que sea visible. Lo que vamos a hacer entonces es ponerle atributos a esta mesa, ¿sí? Vamos a hacer un clic acá en definición de atributos
y vamos a colocar un identificador para el atributo, o sea, una variable que identifique el atributo en sí, una solicitud que va a ser, digamos, la pregunta que nos va a hacer la máquina con el dato que tenemos que poner con respuesta, y en por defecto el valor que vamos a dejar si no es respondida la pregunta. Entonces, en identificador vamos a poner, por ejemplo, tipo. Acá es importante que no coloquen espacios, ¿sí? En identificador no puede colocar ninguna palabra que tenga espacios. En solicitud, por ejemplo, podemos poner indique modelo, y por defecto vamos a poner, por ejemplo, no sé, ratona, ¿sí? O mratona, ¿sí? Mesa.ratona. ¿Sí? Esto es lo que nosotros ponemos. En la medida le vamos a poner 0.2 para hacer para el espacio modelo, y vamos a poner entonces aceptar, y como ven me deja definir entonces dónde quiero poner este texto. Yo voy a poner que lo quiero, por ejemplo, ahí. Ahora voy a venir y crear un nuevo atributo y voy a decir, bueno, ya tengo el tipo de mesa. Ahora voy a poner entonces que quiero que me diga el código, así que la mesa va a tener un código. Entonces acá vamos a poner indique código producto, y acá vamos a poner la C de código, por ejemplo, y el número, o C y por ejemplo el número de artículo 001578, ¿sí? Este es el número de artículo, por ejemplo. Lo dejo entonces con el mismo tamaño, y si quiero que se alinee abajo, le pongo acá esta opción, alinear debajo de la definición de atributos anterior. Pongo aceptar y ahí tengo código. Bien, vamos a crear uno nuevo y vamos en este caso a poner entonces, por ejemplo, cantidad. Y podemos poner entonces acá, por ejemplo, cantidad pedida, por ejemplo, pedida, ¿sí? Acá ponemos entonces un número, podemos poner 0, ¿sí? O 1. Si usamos el bloque se supone que como mínimo van a pedir una. Entonces 02, ¿sí? Y alinear por debajo, ponemos aceptar. Y acá vamos a poner entonces, por ejemplo, otro, y ponemos, por ejemplo, valor. Solicitud indique valor por unidad. Indique valor por unidad, y acá le vamos a poner, por ejemplo, el signo pesos y 00.00. ¿Sí? Valor por unidad, ponemos que lo ponga abajo, y podemos poner uno más que sea, por ejemplo, valor total. Solicitud indique valor total, por defecto pesos 00.00. Alinear abajo y ponemos aceptar. Bien, tenemos entonces esto creado. Lo que vamos a hacer ahora es guardarlo y vamos a cerrar el bloque. Si yo ahora tengo que usar este bloque, necesito usarlo, ¿sí? O reutilizarlo, lo que fuera. Soy una empresa que me dedico a vender mesas, ¿sí? Por decir un ejemplo. Yo me vengo a insertar, tengo el bloque, ¿sí? Voy a hacer un clic, voy a definir dónde lo quiero el bloque. Supónganse que tenemos una estructura y yo voy a definir entonces dónde quiero el bloque. Vengo y pongo el bloque acá y van a ver que la máquina me va a preguntar que le indique los atributos que yo puse. Entonces estoy en el nombre de mesa, indique el modelo. Por defecto me da mesa ratona. Yo puedo dejarlo así o puedo cambiarlo. Puedo poner entonces mesa no ratona, sino que le pongo mesa cuadrada, por ejemplo. Cuadrada de 1 por 1, por dar un ejemplo. Indique el código del producto y me da ese código. Si este no es el código, borro y pongo 00030. Ese es el código. Cantidad pedida, puede decir 3. Precio unitario, ¿sí? Precio por unidad, entonces vamos a ponerle 10. Y total entonces sería 30 porque son 3 unidades. ¿Ok? 3 unidades, 3 por 10 son 30. Pongo aceptar y automáticamente ven que me coloca esa información, ¿sí? Al lado de mi bloque, ¿sí? Mesa cuadrada 1 por 1, código 030, 3 unidades pedidas, precio 10 cada una, precio total 30. Si ustedes quieren pueden venir, por ejemplo, y hacer doble clic
¿sí? Pueden venir a hacerle doble clic arriba de este bloque y van a ver que les aparecen los atributos que ustedes definieron y ustedes pueden cambiar o indicar, ¿sí? Cambios en los atributos. Por ejemplo, yo quiero que no sea más 10 el precio, me vengo, selecciono valor y pongo que el precio ahora es 15 y me vengo a valor total y pongo que ahora entonces es 45 y pongo aceptar y como ven tengo los cambios hechos en este bloque. De la misma forma, si hago doble clic, puedo entrar entonces en los atributos, ¿sí? Como los ven ahí. Fíjense que aparecen como fueron definidos, aparecen en el orden que fueron definidos. Puedo venir a opciones de texto, puedo cambiar, ¿sí? Si quiero la altura o cómo se ve el texto, ¿sí? en este bloque, y puedo inclusive cambiar las propiedades, ¿sí? Si lo quiero por capa o cómo lo quiero. Estas opciones de texto son muy útiles, por ejemplo, ustedes lo pueden probar. Vamos a suponer que ustedes se hacen aquí en espacio de presentación, se hacen una carátula, ¿sí? Se hacen una carátula, ustedes tienen una empresa y se diseñan una carátula, ¿sí? Que ocupe, por ejemplo, supónganse que ustedes imprimen normalmente en hoja 3 un tipo de proyecto, una visualización, entonces ustedes se definen un tipo de hoja 3 y se hacen aquí, se diseñan todo una carátula, ¿sí? Con un marco, ¿sí? Después ponen un contramarco aquí dentro y aquí ponen su logo y ponen entonces los datos de la empresa, el nombre de la empresa, el domicilio, el teléfono y demás, y dejan un sector, ¿sí? Dejan un sector donde ustedes le colocan, por ejemplo, los atributos y le ponen, por ejemplo, trabajo realizado o presupuestado para, y le ponen el nombre del cliente, domicilio, teléfono, celular, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Cuando ustedes van a hacer un proyecto, un presupuesto, lo que fuera, depende la carátula que ustedes tengan, utilizan ese bloque, o sea, vienen acá al espacio papel, llaman a ese bloque, insertan ese bloque, lo ponen acá, ustedes vayan a tener todo configurado en ese bloque, como les digo, la carátula, los colores, las capas, todo lo que ustedes quieran, inclusive todos los datos de la empresa, el logo, todo, y como atributos tienen para completar entonces el nombre del cliente, el nombre del proyecto, no sé, quizás el valor del proyecto, el valor presupuestado, los datos del cliente, el teléfono, el celular, lo que fueran. Ustedes completan los atributos que les faltan completar, los atributos que ustedes dejaron para ser editados antes de imprimir o plotear ese proyecto. Luego vienen, ¿sí? Traen la vista, el diseño o lo que quieran, lo centran dentro de la hoja 3 y van y lo imprimen. Pero ustedes ya tienen todo hecho el trabajo, por ejemplo, en un bloque, que lo pueden tener hecho un bloque para diseño para A3 en forma paisada, un bloque en diseño A3 en forma vertical, un bloque en diseño A4 en forma apaisada, otro en forma vertical, uno puede ser para presupuestos, uno puede ser para preview, un preview de algún diseño que ustedes hayan hecho. O sea, ustedes pueden tener diferentes tipos de bloques con diferentes atributos mostrando diferentes cosas, ¿sí? Y que esos atributos ustedes, algunos puedan editarlos, por ejemplo, otros no, otros que sean fijos, que no sean editables. Pueden tener atributos escondidos, ocultos dentro de ese bloque que ustedes pueden llamar para información de ustedes o propia de la compañía, pero no, por ejemplo, para que el cliente los vea. Por ahí ustedes, cuando pasan un presupuesto, quieren tener un atributo que sea que indique de alguna forma que ese número de presupuesto o si ustedes mandan una revisión de un dibujo, ustedes contratan con el cliente que ustedes van a hacer un diseño o un plano y ese plano está pactado a que tenga 3 revisiones antes de dar por cerrado el proyecto. Entonces ustedes están en la revisión 2 y necesitan marcarse ustedes que le van a enviar al cliente la segunda revisión del proyecto, ¿sí? Y que después de esa les queda una última revisión y en la próxima revisión se termina y ese es el proyecto que queda definitivo. Entonces a ustedes no les interesa por ahí que el cliente vea que es la revisión 2, pero sí les interesa a ustedes tener ese dato. Entonces ustedes tienen un dato oculto que sea el número de revisión, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Y todo eso es configurable, todo eso ustedes lo pueden hacer, lo pueden generar, lo pueden crear y lo pueden manejar como a ustedes les interese, ¿sí? Si son una empresa o un arquitecto, un estudio o lo que fuera, ustedes son los que deciden cómo utilizar y dónde
utilizar esta información y estos atributos. Pero es mucho el tiempo y el valor que ustedes se agregan con la ayuda de estos bloques y estos atributos. ¿Ok? Los dejo y los veo en una próxima lección. Recuerden consultar la ayuda. Recuerden que es imposible que yo en un curso de AutoCAD les enseñe todo lo que tiene AutoCAD, porque es imposible. Así que yo les doy la información más vital, o les enseño lo más básico para que ustedes puedan utilizar el AutoCAD, pero no se olviden de F1, 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 F1 y investigar todas las opciones, todo lo que pueden hacer con cada cosa que yo les enseño, ¿ok? Porque hay mucho que se puede hacer, pero yo no puedo cubrir todo porque sería imposible, ¿sí? Los dejo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.